Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, daros las gracias por asistir a estas nuevas charlas con el equipo Raudive. Quería agradecer también a la organización del Cuarto Real de Santo Domingo, a nuestros colaboradores, como por ejemplo Librerías Picasso, que está hoy con nosotros, a todos los amigos que apoyáis a la asociación Raudive, sobre todo a los ponentes de hoy, a Óscar, a Felipe y a José Manuel, que vendrá en un ratito. Y antes de dar paso a José Luis, me voy a permitir dedicarles unas palabras tanto a Mari Carmen como a ti, José Luis. Para mí es todo un honor que hayáis contado conmigo, que pertenezca a vuestro gabinete de prensa o vuestro departamento de comunicación. Y quisiera deciros a todos que son unos grandes profesionales que trabajan muy duro, que aquí en Granada están haciendo un gran esfuerzo para llevaros a todos estas conferencias, estas charlas, y que lo más importante de ellos es que no traen solamente a profesionales, a colaboradores, sino que traen a amigos. Y eso es lo que yo quiero recalcar. Así que antes de todo quiero un aplauso para Mari Carmen y para José Luis. Gracias, niña. Ahora sí, te doy paso, José Luis Carretero, presidente de la Asociación Raudive. Sí, bueno, lo primero, buenas tardes, me he quedado sin palabras porque esto obviamente no estaba preparado. Y qué decir, gracias a ti, por supuesto, Estefi, porque sin ti no habríamos podido hacer un montón de cosas que hemos hecho en estos últimos meses y el tiempo que llevas con nosotros, la verdad es que es tiempo que hemos ganado a todos los niveles, profesionalidad y demás, ¿no? Bueno, me ha dejado sin palabras. Así que empezamos directamente a presentar nuestro evento de hoy, ¿no? Gracias, como digo, por estar aquí en este marco tan especial que es el Cuarto Real de Santo Domingo, que nos brinda en más de una ocasión y con el cual contamos, la verdad, con aprecio, ¿no? Es para mí un doble placer, como digo, darle la bienvenida a esta nueva entrega de Charlas Raudive, que llevamos unos cuantos años celebrando en la provincia, como ya saben nuestros seguidores, ¿no? Como he dicho, es un doble placer teneros aquí, por un lado, y que seáis testigos, junto conmigo, de estas ponencias tan especiales que vamos a tener en esta tarde, ¿no? En primer término, como presidente de la Asociación Raudive, agradezco a nuestros ponentes de lujo que están aquí, exceptuando José Manuel, que está en el itinerario, me imagino, y bien, ¿no? Movidos, vienen desde diversas partes de Andalucía, Almería, Córdoba y Felipe de Granada, aunque él hablaremos después que viene de mucho más lejos, ¿no? Movidos con un único interés, ¿no? Y es hacernos partícipes a todos de unos enigmas históricos que ya de por sí son quizás lo más importante e interesante de la historia de la humanidad, destacando en segundo lugar el enfoque único que van a darle a estos temas, del cual vaya a ser todos testigos, ¿no? Que ya de por sí son más que apasionantes. Haciendo hincapié en los numerosos enigmas que se esconden entre el Temple y el Grial y todo lo que tiene que ver con estos grandes paradigmas de Occidente y Oriente. Es muy significativo para mí que además sea un acto de apertura de nuestro año de eventos en Granada. Este es el primer evento de todos, ¿no? Y a su vez la presentación del libro de Luis Felipe Chávez, que tenemos aquí presente, y por supuesto de los trabajos y de obras de José Manuel Morales y Óscar Fábregas, también presente aquí. El equipo Raudive está, como siempre, al servicio de nuestra ciudad y en la vanguardia de la divulgación de estos temas en el corazón de esta ciudad tan importante, Nazarí, con tantísima historia, ¿no? Cada vez es mayor el número de especialistas de diversas disciplinas que quieren además contarnos, ellos son los que nos quieren contar esos enigmas y todos los misterios que muchas veces la ciudad de Granada encierra y otros que son de fuera, ¿no? Sin más dilación, ya paso directamente a presentarle a nuestro primer invitado. Pasa directamente. Luis Felipe Chávez Giraldo, nacido en Medellín, municipio colombiano, la capital del departamento de Antioquia. Estudió arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, historiador medievalista por la Universidad de Lleida,
psicólogo, máster por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. En la actualidad secunda una estancia académica en la Escuela de Estudios Árabes, según tengo entendido, y que por eso está en esta nuestra ciudad, ¿no? Decide sumergirse de pronto con esta obra en el género de la novela histórica. Una cruzada dorada es muchas cosas, tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, una síntesis de una investigación de más de 10 años, tras las huellas del Santo Grial, conocidísimo Santo Grial. Pero también es un viaje a través de los siglos, que nos dejará a todos, que no nos dejará indiferentes, digamos, ¿no? Posiblemente el arquitecto Irán, que ya conoceréis si compráis la obra, nunca hubiera imaginado que su viaje, que comenzó en la ciudad Luz, iba a terminar en la ciudad de la Alhambra, o quizá en el lejano distrito colombiano de Santa Cruz de Mompox. Pero no seré yo el que os cuente en qué contexto ocurre este viaje tan interesante e iniciático del Grial, sino su escritor, con ustedes, Luis Felipe Chávez Giraldo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, ante todo al equipo Raudibé, a José, a Steffi, a Nani. Quiero también presentar un agradecimiento muy especial a Oscar y a Raquel. De verdad que estar aquí no habría sido posible sin el apoyo, sin la orientación de este par de maestros, porque la verdad cuando uno comienza a sumergirse en este mundo del misterio es bastante complejo. Divagar entre lo científico y lo comprobable o no comprobable, entonces tener una orientación ha sido bastante importante en este proceso que realmente comenzó su etapa de culminación hace más o menos unos 4 años que me conocí con Oscar y con Raquel y la verdad ha sido maravilloso este proceso. Muchas gracias también a todos los asistentes. Bueno, y sin nada, comencemos. Antes que nada quiero pedirles disculpas por mi lenguaje colombiano. Me ha pasado varias veces que, por ejemplo, en Argentina cuando digo parce, allá es otra cosa diferente. Yo le decía a una amiga argentina, le decía parce y allá significa que me quiero acostar contigo. Entonces me ha tocado como explicar en ciertos momentos esas disyuntivas, digamos, del léxico. El libro está escrito en lenguaje colombiano, digámoslo así, entonces encontrarán, digamos, como conceptos y palabras que de pronto no son muy allegados a España, pero que de alguna forma estoy seguro que lo van a entender. Entonces, sin más ni menos, les voy a comentar un poco de dónde viene esta obra. Una cruzada dorada comienza hace 10 años. El que tenga la oportunidad de leer el libro al final se va a dar cuenta por qué se llama una cruzada dorada. Obviamente vamos a relacionar el nombre del dorado, ¿cierto? De la leyenda del dorado. Para los que no conocen, pues es una leyenda, digamos, que viene de un tesoro indígena, ¿sí? Un imperio que se llama el Imperio Ilama, que es el imperio prácticamente del norte de América, ¿sí? Porque, digamos, a América Media estaba todo el imperio Inca y a Centroamérica estaba el imperio Maya y el imperio Azteca. Y este imperio Ilama comprendía muchos, digamos, grupos étnicos indígenas. Entre ellos estaban los muiscas, estaban los cativos, estaban los chocoes, estaban los caribes. Y visitando sus restos arqueológicos y visitando sus paisajes en Colombia, me empecé a enamorar de todo este proceso, digamos, de los tesoros. Entonces, rápidamente les voy a contar un poco, no les voy a contar el libro, les voy a contar de qué se trata el libro, pero no cómo sucede el libro, para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo. Y pues sin más ni menos, vamos, arranquemos. Esta primera diapositiva les explico un poco de dónde sale el libro. La primera frase que ustedes ven ahí, que fue una de mis primeras motivaciones para hacer esto,
la dijo mi padre, que murió hace 2 años, que realmente estoy aquí también agradeciéndole a él. Él era un economista, administrador economista en Colombia, y yo digo que los últimos 10 años de la vida de él estuvo sumergido en una esquizofrenia bien interesante, porque él decía que la Tierra no giraba. Entonces tenía sus documentos y tenía sus ecuaciones y tenía sus cálculos matemáticos, y él me explicaba, me decía que mirara las nubes, me decía que mirara el viento, me decía que mirara todo, y él tenía su teoría de que la Tierra no giraba. Yo sé que hay muchas teorías en este momentico con base a que si la Tierra gira o si la Tierra es redonda o si la Tierra es plana, pero esto me parecía muy interesante, y esto me hizo, digamos, mover mucho e inquietarme mucho por temas que realmente eran o no comprobados históricamente. Segundo, Roberto Giraldo es un tío mío, es un tío por parte de mi mamá. Roberto es un científico, es médico, y aparte estudió biomédica, y aparte ha hecho una carrera científica como biología. Él está centrado en que el SIDA no es un virus, que es algo que nosotros decimos constantemente, decimos el virus del SIDA. ¿Sí? Él ha estudiado mucho los patrones, digamos, del comportamiento de la salud. Dice que son 7 patrones y que la gente muere no por SIDA, sino por una gripe o por una rinitis o por algo muy sencillo. Lo que pasa es que el cuerpo se queda sin defensas. Todo este proceso que él lleva investigando desde hace más o menos 20, 25 años, lo ha llevado a recomendar y hacer unas acciones que le dice a la gente: oiga, no crean en nada, porque finalmente nadie tiene la verdad, solamente el que la vive. Ni siquiera el escribano, ustedes como saben, ni siquiera el escribano que redactaba su libro de lo que había ocurrido en la guerra podía hacer, digamos, una pequeña modificación desde su punto de vista, porque el rey le decía que no. Entonces él me ha enseñado mucho a entender que no hay que creer en nada y que hay que sacar su propia conclusión. Finalmente Roberto ha sacado muchos libros. Él es un científico, él es príncipe de Sudáfrica, porque en Sudáfrica hay mucho tema de esta enfermedad. También trabajó con el estado de Nueva York y con Brasil, porque hay muchos desarrolladores de enfermedades infectocontagiosas allá, y él me ha enseñado mucho a no creer en nada. Entonces, digamos, esas 2 personas han sido para mí también, digamos, un apoyo muy importante temático en este proceso. Tercero, mi profesión madre es arquitectura. Digamos que yo soy arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Eso me ha enseñado a que las cosas deben ser perennes, que las cosas no pueden ser, digamos, que duren poco. Segundo, hice un máster en psicología enfocada al consumo, durante el cual el primer año y medio que estuve trabajando en la psicología estuve estudiando el comportamiento el comportamiento social del ser humano frente a cómo tiende a comportarse en las compras. Eso fue en un momento, digamos, un poco diferente, un poco una línea diferente a lo que es el misterio. Pero la psicología me enseñó mucho a creer y saber, y a ver la diferencia entre esas 2 palabras. Una cosa es creer y otra cosa es saber. Fue ahí cuando empecé a comprender, por un lado, el creer, tema de las religiones, por ejemplo, y el saber, tema de lo científico. Y eso finalmente me llevó y me incentivó a comenzar la obra. Cuando ya llevaba más o menos unos 3 años escribiendo la obra, viajando y entendiendo un poquito, buscando todas estas rutas del Grial en el mundo, que ahorita les voy a contar un poco dónde son, pues quise profundizar ya como una línea académica. Quise hacer el máster de Historia Medieval, realmente se llama Identidad Medieval Europea, de la Universidad de Lérida, de la cual empecé a hacer un trabajo con imbricación arquitectónica entre historia medieval y arquitectura. Sin embargo, eso me dio las bases, digamos, teóricas para poder seguir analizando, investigando y teniendo esta línea académica que también era interesante. Y pues estoy aquí desde hace aproximadamente 4 meses haciendo una pequeña estancia, una corta estancia en la Escuela de Estudios Árabes, entendiendo un poquito y muy bien lo que es el proceso de imbricación cultural y todo lo que pasó en 1492 hacia América y lo que venía sucediendo, que tiene mucho que ver con el libro y con el Grial. Yo simplemente pongo esta frase aquí que dice Denis Rogermondi, sugiere que cuando una discusión de un evento importante
resulta demasiado peligrosa, se configura en forma de mito y se narra como un cuento. Y es que esa fue la conclusión que yo llegué con Oscar, me acuerdo hace como 4 años, donde yo ya en mis escritos y todos mis cuadernos de la obra venía proponiendo hipótesis, proponiendo tesis, y no encontraba una forma, una manera, digamos, literaria de poder mostrarlo al mundo. Y aquí fue cuando se planteó, digamos, de una forma, de una novela literaria. Esto es ficticio, lo que les voy a mostrar. Es algo que no existe, que yo me inventé, ¿sí? Porque he tenido, digamos, yéndome por un lado, por el lado de la historia académica y científica, que es determinantemente comprobable, y por el otro lado del misterio, que maneja ambos aspectos. Entonces, definimos hacer esta obra, digamos, de forma literaria. Cada quien puede pensar lo que quiera al final de esta presentación. Y como les digo, es ciencia ficción. Esto no es una demostración de una hipótesis, pero cada cual puede mostrar lo que quiera. Este es un resumen que aparece en la obra. Habla de hace más de 5.000 años comienza la historia de un poder mítico de muchos objetos religiosos relacionados con el sueño de la eterna vida. Hablo hace más de 5.000 años porque fue cuando se inventó la escritura. En esta novela, que termina en el país de la leyenda del Dorado, actúan reyes, faraones, profetas, caballeros medievales, generales militares, monjes y masones, en el que el protagonista principal es la cruzada de un objeto que ha fascinado a la humanidad entera como un tesoro escondido. Más de 10 años de investigación del autor de este libro, les digo porque eso es lo que sale ahí en la obra, se resumen en una historia narrativa que entre la historia y la ficción enmarcan un enigmático viaje a lo desconocido del Santo Grial. Esta exposición tiene dos capítulos. La primera les voy a mostrar una serie de imágenes en la que los ubico en la forma cronológica de cómo, digamos, se presenta la obra de Una Cruzada Dorada. Y la segunda, un poco de fotografías donde podrán ver los sitios que he visitado. Ahí simplemente en esta esquina izquierda les pongo que eso es lo que sale en las cajitas de los CDs, porque me parece importante recalcar que esto es ficción, esto es una historia que básicamente me inventé. Digamos que este es el contexto de la obra. Tenemos América, la obra se desarrolla en América, en Europa Occidental y Medio Oriente. Estos son los 3 procesos, digamos, que he venido investigando y que he venido, digamos, recorriendo durante toda esta obra. Cada uno de estos sitios representa una historia a lo largo de toda esta cruzada, y lo que pasa es que cuando empiezo a analizar cada una de estas historias, empiezo a encontrar cierto tipo de hilos y enlaces. Entonces, si yo no la empiezo a analizar de la historia de Europa Occidental, de la historia del norte de África, de la historia de Oriente Medio y la historia de América, sino que no independiente, sino que la tomo y la cruzo en una línea horizontal, pues sale una cruzada dorada, que ya les voy a explicar algo. Como les digo, les voy a contar la cronología y algo de protagonistas, quienes se desenvuelven en esta historia fantástica. Y los invito a que lean el libro para descubrir el cómo, ¿sí? Entonces tenemos este espacio. Este espacio es el sentido cronológico de la obra, que arranca en el año 990 a.C. con el arquitecto del Templo de Salomón. Es un arquitecto fenicio, luego llega a la ciudad Luz. En ese momento transcurre toda la historia del cómo se planea el proyecto como tal de construir el templo de Salomón, que finalmente, como sabemos todos, es un resultado de todo el proceso final que vivió David con su ideal de tener una casa para sus tesoros. Luego seguimos con Sheshonq I, que fue un faraón egipcio, del Bajo Egipcio, y ahí comienza una trama dramática de esta historia, y empiezo a amarrar esa línea horizontal que les estoy comentando para poder contar la historia de una cruzada dorada. Luego seguimos con Nabucodonosor. Digamos que, como todos sabemos, la destrucción del templo por parte de él, y todo arrasa con todos los tesoros que estaban allá adentro, entre ellos, como saben, muchos tesoros internos que había del mundo hebreo.
Luego vamos al año 20 antes de Cristo, donde está Herodes y todo lo que sucede alrededor de los tesoros. Recordemos que esta es una historia donde, si bien los capítulos tienen unos protagonistas, hay una línea horizontal que es la que les expliqué al principio, en la que se cuenta la historia de esa importancia de la vida eterna, ¿sí? de esa persecución política y filosófica por obtener aquellos elementos que promueven la vida eterna. Luego nos vamos al año 30 después de Cristo, ¿sí? Aquí digamos que yo no estoy contando en el libro la historia de Jesús, ¿sí? Yo estoy contando la historia, como les digo, de ciertos objetos de la vida eterna. Entonces nos vamos a José de Arimatea. Para eso tuve que hacer unos viajes interesantes a Israel y al sur de Francia. Ya verán cómo los voy a ligar ahí. Y vamos a los templarios. Vamos a hablar de una época, digamos, importante que es entre 1118 y 1314. Luego nos vamos a 1492 con Cristóbal Colón. Cuando yo iba visitando todos estos espacios, estos, digamos, contextos de cada uno de ellos, pues iba recogiendo y recopilando información que me dieron para poder hacer una sola línea. Finalmente, llegamos a Simón Bolívar. Simón Bolívar, para los que poco saben de él, pues es el que comienza la gesta libertadora de América, lo llaman el capitán libertador de América, y les voy a contar un poco cómo es este tema. Luego llegamos a hoy con dos protagonistas que se llaman Luis de Llaves y Bendición del Alcázar. Entonces finalmente vemos los contextos, digamos, a nivel de espacio. Vemos que Irán se desarrolla en el Oriente Medio, todo el contexto de Irán. Vemos que Shenshon también está en el Oriente Medio. Nabucodonosor también está en Oriente Medio, Herodes y José de Arimatea. Luego los templarios empiezan a vincular Europa Occidental y Oriente Medio, ¿sí? Luego Cristóbal Colón ya no solamente vincula Europa Occidental, sino que ya trae toda América. Finalmente Simón Bolívar es la misma línea que Cristóbal Colón, se va entre América y Europa Occidental, y finalmente Luis de Llaves y Bendición del Alcázar en América. Y el qué, como les dije, el cómo lo descubre el lector, pero el qué es Oriente Medio con Irán, es la construcción del templo. Luego sigue Shenshon, en Oriente Medio, que es la destrucción del templo. Fíjense que después viene Nabucodonosor con la destrucción del templo. Luego viene Herodes, que es el que arma muy bien el segundo templo, para pensar muy bien políticamente todo lo que estaba sucediendo. Luego nace el Santo Grial, no nace la leyenda, nace el Santo Grial. Luego la protección del Santo Grial, ¿sí? Que está en Oriente Medio con los templarios. Luego vamos a ver en Cristóbal Colón quién protege y traslada el Santo Grial. Luego al final Simón Bolívar, cómo es que se intenta proteger el Santo Grial, y luego cómo aparece el Santo Grial en América. Todo esto está desarrollado en una línea. Entonces vamos a comenzar con Irán. Irán, vamos a hablar que estamos en un contexto del año 990 a.C. y estamos hablando en Oriente, toda esta zona, digamos que para muchos, digamos, historiadores del siglo XVI, era el centro del mundo, ¿sí? Hay de hecho unos mapas donde aparece Jerusalén como el centro del mundo. Y pues Irán, como ustedes ven ahí, son unas imágenes donde se planea todo lo que es el templo de Salomón. Arriba se ve Salomón, luego se ve Irán, el arquitecto, el constructor más que arquitecto, que básicamente era un geómetra. Geómetra eran las personas que sabían de proporciones básicas de geometría, y todo era para rendir un cierto culto y un cierto capítulo a toda la, digamos, la pragmática y la religión que en ese momentico se estaba fundamentando con el monoteísmo. Entonces tenemos que Irán construye el templo, pasar de ese primer tabernáculo al templo ya era un paso bien importante, y en el libro se explica muy bien cómo se va desarrollando todo este tema de la construcción del templo, dónde salen las medidas, cuáles eran los implementos que debían estar allí, cuáles eran los elementos de la oración, quiénes eran los que debían estar ahí. Todo eso se explica, digamos que muy bien en el libro. Esta segunda parte, vamos a hablar de Shenshon, que estamos hablando del año 930 a.C., y digamos que ya los egipcios se dan cuenta
de los tesoros que se guardan en el templo. Es decir, ya digamos de esa proximidad contextual en la que están, pues ellos ya comienzan a darse cuenta de que no solamente hay tesoros de gran valor, sino de gran valor simbólico. Entonces ya comienza un tema bien importante y unas tramas tanto políticas como dramáticas que son interesantes. Vemos entonces ahí, digamos, las primeras inscripciones, ya se sabe que están las tablas de la ley, podemos hablar de todo lo que guarda el templo de Salomón, los báculos, el arca de la alianza, digamos, la menorá de oro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que motiva realmente, lo que primero comienza a motivar de los egipcios del Nilo, lo que comienza a motivar para ir a la destrucción del primer templo. Resulta que en esa primera destrucción del templo, Shengshon no logra llevarse los tesoros. En el libro se cuenta muy bien porque realmente hay una gran equivocación por parte de uno de sus generales, y los hebreos realmente recuperan todos sus tesoros. Entonces esto ustedes lo van a encontrar también en el libro. Luego nos vamos a Nabucodonosor, que estamos hablando del año 587 a.C. Fíjense que ya no solamente aparece el centro aquí, ya empieza como a tener un hilo de trama entre Egipto, entre esta zona aquí que está, digamos, hoy en día el Estado de Israel, y todo lo que es Mesopotamia, digamos, antigua. Entonces, Nabucodonosor ya no solamente piensa en llevarse los tesoros, ¿sí?, sino que también piensa en adoptar, digamos, cierta importancia que se le daba a esos tesoros, y empieza a construir, digamos, su ciudad importante. La destrucción de Nabucodonosor se hace como la mejor estrategia pueda existir, que es cortar los víveres y el agua de una ciudad, y comienza por ahí. Y la historia cuenta cómo se está determinando la ciudad y cómo es la primera destrucción del templo. Luego nos vamos a Herodes, es decir, nos vamos a ir al año 20 antes de Cristo, ¿sí? Fíjense que ya hay una relación directa con Roma, porque Herodes tiene relación directa con Roma. Sin embargo, es un rey de Jerusalén, aprobado por los mismos hebreos, ¿sí?, en el que su plan básico es político. O sea, Herodes básicamente no le interesa tener un poder religioso. Aporta mucho a la construcción del segundo templo en términos económicos. Como todos saben, la tierra, la gran finca de Herodes es Masada, desde donde controla todas las rutas de Oriente que pasaban por el Mar Muerto, ¿sí?, incluyendo la de la seda, y él cobraba un peaje, y con eso pudo determinar finalmente toda la gran infraestructura que le incluyó a Jerusalén. Entonces ahí se ve el segundo templo. Básicamente está Masada también abajo, y se cuenta qué relación tiene la historia con la famosa muerte de los inocentes, cómo se empieza a crear también un capítulo de violación y de muertes ante su propia familia, y cómo Herodes protagoniza este capítulo. El capítulo siguiente, y es uno de los, digamos, de los centrales en la novela, es el de la historia de José de Arimatea con respecto al Grial. No es de José de Arimatea como tal. Estamos hablando del año 30 después de Cristo, y estamos hablando de un hombre con un poder adquisitivo importante, un hombre que comerciaba con estaño, que era un comerciante bastante importante, que tenía varios barcos a nivel de Mediterráneo, tenía muchos acuerdos con otros comerciantes en Alejandría y en los puertos de Marsella y Génova. Es un hombre bastante conocido, y muy poco se habla de él, ¿sí? Posiblemente en la historia se plantea que él es uno de los motivadores de la importancia del Grial,
se supone que era el dueño del sitio donde es el Santo Sepulcro hoy, ¿sí? De los terrenos donde se construyó el Santo Sepulcro. Y pues finalmente este capítulo enmarca un panorama muy de la época de Jesús, ¿sí? Todo lo que hizo cuando llegó a Jerusalén, toda la mitología que existe en torno a sus acciones que tomó frente al pueblo de los hebreos, ¿sí? De su propio pueblo. ¿Qué importancia tenía María Magdalena en este proyecto? Porque en este capítulo es cuando María Magdalena empieza realmente a tomar una importancia no solamente religiosa, sino también política dentro de ese grupo importante de las enseñanzas de Jesús, y cómo nace el Grial. Finalmente la mitología griálica nace en el siglo X, XI, pero el capítulo enmarca un contexto de cómo nace el Grial en el cenáculo, evidentemente. Entonces ahí ustedes van a encontrar toda la importancia de José de Arimatea en este proceso del Grial hacia Colombia. Luego nos vamos a los templarios, casi que pasamos 1000 años ahí, nos vamos a los templarios. Si nos damos cuenta, fijémonos que ya tenemos Egipto, tenemos Israel, tenemos Mesopotamia por este lado, y tenemos todo, digamos, Europa occidental, con Francia, con Italia, tenemos ahora a España y tenemos al norte de Europa. ¿Por qué pongo estos tres, digamos, en gris? Porque también se genera una red importante, que es donde están las teorías de los templarios en América, que son en Brasil, Argentina y el norte de América. Sin embargo, en la novela no se tocan esos tres temas, porque pues el plan es seguir la línea y encontrarlo en Colombia, ¿cierto? Hay un dato importante que ya se los voy a comentar. Bueno, ya se los comento cuando hablemos de Cristóbal Colón. Digamos, es todo el contexto que aparece en Templarios. De hecho, la novela, yo no tenía conocimiento de la novela que hay hoy en HBO de los Templarios, que están en la búsqueda del Grial, y lo representan como una copa, porque todos sabemos que el Grial tiene varios significados, una vasija, sangre real, etcétera, etcétera. Pero digamos que aquí se enmarca como una posibilidad de tener varias líneas y varios caminos para que el lector pueda ir tomando sus propias decisiones. Entonces, en el libro se habla de Felipe, del rey Felipe. En el libro se habla de Jacques de Molay. En el libro se habla del Papa Clemente también, ¿sí? Y de cómo digamos, esta narrativa y esta historia, digamos, griálica comienza a generar un tema importante que a futuro sería bien recibida. Ahí abajo ustedes ven, digamos, toda la propuesta de Otto Rahn en la búsqueda en Tarascón, en Rennes-le-Vain, al sur de Francia, donde se encuentran pues todas las cuevas de los cátaros, y se empieza a amarrar, digamos, un lenguaje bien interesante y bien importante, no solamente digamos a nivel grialesco, sino también arquitectónico, político, romántico, que lo van a encontrar ustedes en el libro. Por siguiente, vamos a Cristóbal Colón. Es un paso, estamos hablando también de casi 200 años, ¿sí? Fijaos que Cristóbal Colón utilizó mucho el número 3, murió en teoría siendo un sacerdote. Eran 3 carabelas. El nombre de Cristóbal Colón, Cristóforo significa el que lleva a Cristo, y Colum significa la paloma, ¿sí? Eran nombres bastante simbólicos, que es lo que he venido encontrando en el archivo de Indias. Hay muchos nombres que hacen alusión a Cristóforo Columbus, ¿sí? Y fijaos que ya empezamos con una línea donde se empieza a marcar ya el transatlántico. Entonces, de todo lo que es el Mediterráneo ya pasamos al Atlántico. Entonces comenzamos por aquí, vamos dando la vuelta y ya llegamos acá. Esta línea tiene esta curva aquí, no es a la deriva, la puse porque en uno de los viajes Cristóbal Colón viene por acá por Canarias, baja digamos a
a la extensión de Portugal en su momento, no puede llegar a Brasil porque tiene que bordear todo el continente. Y en uno de los escritos, en uno de los documentos, digamos que más se habla sobre ese viaje de Cristóbal Colón, donde se metió al continente en una de las carabelas, se dice que era por el Orinoco, pero realmente en uno de los documentos de Diego Colón, donde están las memorias de su padre, dice que él no puso un nombre como tal específico del río. Entonces ahí es donde yo empiezo a conectar esta historia, la empiezo a conectar por el río de Colombia, ¿cierto? El río más importante de Colombia, que es que está por acá, que se llama el Río Grande de la Magdalena. Entonces ahí empieza, digamos, un tema muy interesante, donde Cristóbal Colón utiliza el bastión del número 3, las 3 carabelas. Él paradójicamente viajaba en la Santa María, no hay una referencia muy explícita, muy clara si era Santa María Magdalena o cuál otra. Finalmente, Rodrigo de Bastillas, que era uno de los almirantes con los que viajaba con él, fue uno de los que entró la carabela a Colombia y fundó muchas ciudades en Colombia con cédulas reales, digamos reales, por decirlo así, que tienen mucha alusión a toda la historia que les estoy contando. Hay una que se llama Santa Marta, ¿sí? El Río Grande de la Magdalena. Entonces todos estos datos y estos números me han servido para ir entramando. Estuve en toda la parte de Cádiz, Huelva, La Rábida, intentando conocer y entender un poco la historia de Colón y cómo finalmente él decide crear su empresa conquistadora y por qué termina de la forma como terminó. De hecho, también estuve en Santo Domingo y en Sevilla viendo las dos tumbas que hay, los 2 mausoleos que hay de Colón, porque se dice que en un lado hay una y que en el otro lado hay otra, y que hay unos restos y que hay unos huesos, etc. Eso es un tema bastante interesante. Y finalmente, bueno, antes de finalizar, terminamos con Simón Bolívar. Simón Bolívar, estamos hablando del año 1800, estamos hablando de una gesta libertadora, del capitán libertador. Simón Bolívar era un masón, era una persona que pertenecía a una de las logias importantes de Londres y trabajó mucho en una logia en Cádiz. Simón Bolívar finalmente hace parte de un grupo de masones que trabajan en la gesta libertadora de América, así como Washington, como Benjamin Franklin, como O'Higgins y San Martín y como muchos más, y empieza toda esta cruzada de ciertos temas que son importantes. De hecho, como verán ustedes, hay un tema bastante importante. Me voy a volver a la anterior página. La gesta libertadora se hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Del norte, porque al sur venía San Martín, que era en el sentido diferente. Y ellos se encuentran en Quito, en la mitad de Quito, donde se supone que hay una reunión que nadie sabe qué pasó en esa reunión, ni siquiera Manuela, que era el amor de Bolívar en ese momentico, Manuela Beltrán. No se sabe qué pasó en esa reunión, no hay ningún documento, ¿sí? Pero en ese momento parece que San Martín se devuelve otra vez para Europa, deja esto listo y Bolívar sigue con su gesta libertadora hasta Bolivia. Por eso también se cuenta la historia de que Bolívar liberó cuatro países y conquistó uno, porque Bolivia no tenía gran cantidad no había virreinato como tal en ese momentico allá, y se fundó una constitución nueva en Bolivia. De resto, todo digamos, era su propia gesta. Tiene mucho que ver con el Grial porque dentro de muchos textos proponentes de gente común, se dice que Bolívar se inició en la masonería especialmente porque quería encontrar el Grial. De hecho, hay una logia en Colombia que se llama la Logia Santo Grial y es en honor a Simón Bolívar. Entonces, ahí comienza también esa línea que les estoy diciendo, que arranca en su momento en la Nueva Granada y que finalmente termina llamándose, es el único país que termina llamándose en honor a Cristóbal Colón. Entonces, también lo van a encontrar ustedes ahí en la novela como una línea horizontal interesante.
Luego vamos al final, que el final es una pequeña historia de cómo se encuentra el Grial. Es una pequeña historia de una pareja que se llama Luis de Llaves y Bendición del Alcázar, que simplemente mitológicamente somos mi esposa y yo, ¿sí? Ahí puse este pentágono porque me acuerda mucho al camino para poder encontrar estas cuevas de Belém en Tarascón. Casi no las encontrábamos, llevábamos más o menos 5 horas buscándolas, es muy difícil verlas desde el río, y yo ya estaba desesperado, yo ya no quería, además había tenido un accidente y tenía las piernas, y mi esposa fue la que me motivó, me dijo, oiga, espérese, tranquilo, vamos a encontrarlo, y finalmente fue ella la que la encontró, porque para llegar a esa cueva hay que saltarse, hay que pasar por unos predios privados, hay que pasar por unos caminos de una casa hasta que uno encuentre un enrielado, unas carrileras como de un antiguo pequeño trencito que pasaba y que se sacaba por allá material. Y bueno, finalmente uno llega allá, eso es emocionante porque hay todavía una piedra en la que se supone que hacían, digamos, celebraciones los cátaros, y bueno, hay una cantidad de dibujos en las piedras y algo muy emocionante. Y se supone que hay un pentágono metido en la pared, que es este pentágono que les mostré ahora. Este pentágono. Aquí. Este pentágono que ustedes ven aquí, que era la única información también que nosotros teníamos, y pues realmente uno se intenta subir a ese pentágono, pero es difícil caber ahí, entonces es una fotografía también que es bastante discutida, pero vamos al final, que esa es la parte ya como más interesante, donde les voy a contar que después de esa historia, entonces comienzo ya a organizar toda la información de todos los viajes que tenía, ¿sí? Y esto es básicamente, digamos, parte de los viajes. Este es en Jerusalén, la ciudad de David, donde está la Torre de David. Es bastante interesante, digamos, ese proyecto. Este es el cenáculo, donde se supone que aquí hay algo importante, y es que cuando estaba escribiendo la obra no había ninguna referencia sobre la ubicación o hay muy pocas referencias sobre la ubicación del cenáculo. Y yo en la obra estaba escribiendo como si el cenáculo fuera en un primer piso, ¿sí? Y resulta que cuando fuimos a Jerusalén, el cenáculo estaba en un segundo piso, porque en el primer piso estaban unas cocinas. Empezamos a investigar y realmente la casa como tal en esa época estaba muy, digamos, muy pequeña. Este espacio que está así como tal, se supone que ahí fue donde se suscitó la última cena, estaba muy cerca de uno de los campamentos y de las torres principales de Poncio Pilato, y no había nada mejor que estar al lado de la boca del león para no ser descubierto. Entonces eso también es una trama interesante que me ayudó como a ligar finalmente esta obra. Bueno, esta es una escultura que hay muy cerca del cenáculo. Realmente el cenáculo está en unas condiciones muy regulares, bastante, digamos, abandonado, mientras que todos los temas, digamos, hebreos están realmente bien cuidados. Esta es la cúpula de la roca, sobre toda la explanada, que me ha servido mucho para estudiar también con la siguiente imagen, que es el muro occidental, ¿cierto? Donde se supone que allí estuvieron los templarios durante 9 años, aquellos famosos 9 maestros, investigando y proponiendo su nueva orden. Esta es una imagen de lo que uno ve desde Masada, ¿sí? Allá al fondo está el Mar Muerto, ¿sí? Y pues me parecía interesante ponerla porque como les decía ahorita, es la que resume todo ese control político que quería tener Herodes, para poder, digamos, diferenciar todo su poder, digamos, también enigmático, que eso es fascinante. Luego, esta foto es del Santo Sepulcro. Realmente es muy difícil tomar una foto allá porque entran de a 3 personas, de a 4 personas, lo meten a uno por una puerta de casi 1 metro, entran 3, 4 personas, no lo dejan tomar fotos. Hay un sacerdote ortodoxo que incluso me va mirando para que uno no vaya a tomar ninguna foto, y pues logré poner
digamos, como el celular, porque justo en ese momentico acaba de terminar la última expedición de National Geographic de poder abrir la tumba, pues, y de hacer todo el análisis de todas estas piedras. Entonces, pues, digamos que me parece buena, solamente se ilumina con esas velitas, y ese, pues, se supone que era el sitio y el predio de José de Arimatea. La que sigue es toda la cúpula bizantina del Santo Sepulcro, y aquí debajo es donde está realmente este Santo Sepulcro. Este es un pueblo que se llama Foix, en Francia, al sur de Francia, camino hacia Montségur, donde se supone que también hay una leyenda que ahí se protegió el Grial por los cátaros. También está ligado en el libro, y es una historia interesante porque no solamente se liga con todo ese Languedoc, digamos, de la zona del Rosellón del sur de Francia, sino que también está ligado, digamos, a Jerusalén. La que sigue es la foto de Notre Dame. Luego la que sigue es en una logia en Francia también, buscando, digamos, más pistas también. La que sigue es la foto de mi esposa intentando subir. Aquí está el Pentágono que yo les mostraba ahorita. Mi esposa es más bajita que yo y no cabía, o sea que ahí es donde uno particularmente dice que es manipulada la foto que habíamos visto. Esta foto que sigue es en Carcassonne, que también estuvimos ahí buscando en el archivo histórico de allá unos documentos interesantes. Esta que sigue es Rennes-le-Château, está en la Torre Magdala, también es una parte del jardín de Rennes-le-Château. Este es en el castillo de Montségur, estas dos fotos en el castillo de Montségur con esta. Y esta que está aquí es la iglesia de San Maxim. Esa iglesia de San Maxim se supone que guarda los restos, el cráneo de María Magdalena. Allá estuvimos también, digamos, visitando para poder unir todo esto. La foto de arriba es Aviñón, en el Palacio en el Palacio de los Papas, donde también hay unos temas interesantes con respecto al Grial. La que sigue es la Gran Logia de Londres, que también tuve la oportunidad de estar allí y hablar con unos masones, reunir solamente del tema del Grial, y salió la idea de visitar Roslin, que todos sabemos por la trilogía, pues, de Dan Brown, en Roslin, que queda al norte, que es un pueblo que queda al norte de Edimburgo, a unos 15 o 20 minutos de Edimburgo, y realmente es fantástica. Su pequeña iglesia está después de la novela, obviamente, antes de la novela era una iglesia completamente en ruinas, y después de la novela, mejor dicho, los visitantes subieron un 80-90% entre muchos masones. Hay bastante simbología en unas tumbas, en un camino que hay, si se acuerdan la película, que es por donde ellos bajan y finalmente descubren allá la tumba abajo, y bueno, realmente no hay nada en el piso, porque uno llega a buscar si en el piso hay una escalera para uno entrar o alguna cosa, pero finalmente está el famoso cielo estrellado donde uno ve, y bueno, hay una simbología importante. Esta es una réplica de la Santa María, la cual también tuve la oportunidad de visitar en Génova, y en la casa de Cristóbal Colón, donde se supone que nació, porque no está realmente muy bien documentado, donde se supone que nació, hay un jardín donde todo este friso que está aquí en la parte superior, pues hay una simbología templaria bien interesante. Listo, perfecto. Voy a terminar. Ok, vale. Esto es un listado que vi en la Catedral de San Pedro, donde no está el Papa Clemente V. Me pareció muy extraño, porque en todo el listado el único que no estaba era él. Hay un lapso en esa placa, en una de las paredes, de casi 80 años, y no está esa parte de los templarios. Rápidamente les cuento, esto es en Tomar, en Portugal, Tomar, donde está la iglesia de los templarios. Esto es una finca que se llama la Quinta de la Regaleira, en Portugal también, muy interesante, unos temas, digamos, de carácter iniciático. Esta es la iglesia de San Juan Bautista en el mismo pueblo de Tomar, donde habían una serie de elementos aquí que también tenían alusión al Grial. Esta es la misma iglesia, esta es en Portugal, más Portugal. Esto también es en Lisboa. Fuimos a Ceuta porque también está relacionado, hay unas teorías relacionadas con Maimónides y ciertos documentos
que se tenía en ese momentico, y buscamos también la ruta de los almohades para poder tener, digamos, un poquito más controlado. Este es el Grial de Valencia, y ya, termino rápidamente. Esto es en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla. Esto es Moguer, La Rábida, que son estas 3 fotos que están aquí. Este es el monumento a Colón, también aquí hay otro monumento al descubrimiento. Este es en Sevilla, La Giralda. Este es el Archivo de Indias de Sevilla, que fue donde tuve la oportunidad de ver los documentos y saber que no decía el Orinoco por ninguna parte. Esta es una foto aquí también digamos, en la Alhambra, en Granada. Estas son también fotos de aquí de Granada. Este es el Panteón de los Reyes, la catedral en León, ¿sí? Donde está, se supone, el Santo Grial el Cáliz de Doña Urraca, que también lo visitamos. Esto es en Jaén, donde estuve también visitando el famoso dragón protector del Grial, y el Castillo de Santa Catalina, y cierta simbología templaria. Finalmente, rematamos en Santo Domingo. Ahí hay temas de Simón Bolívar. Este es donde está la leyenda, la laguna de Guatavita, que es la famosa leyenda del Dorado. Es una laguna completamente circular, que fue la que se drenó en su momento para poder descubrir todo el oro que había allí. Y finalmente, estas son las fotos de Mompox, que Mompox es una población en el centro de Colombia, que es donde finalmente está el Santo Grial. Bueno, pues muchas gracias. Yo los dejo ya con Óscar y con José Manuel. De nuevo, muchísimas gracias. Espero que les guste el libro, y cualquier inquietud, a la orden.